Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte. Hola, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6. Por acá, por Radio Extremo, 96.1 FM del dial. Ayer los pueden buscar en su Facebook Extremo Comunitaria. Y a nosotros, por supuesto, en nuestros canales de internet, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Hoy estamos partiendo un nuevo programa, día domingo ya, 13 de septiembre, el mes de la patria. Programa número 21 de nuestro podcast radial, que hacemos por la radio, ¿cierto? Donde hacemos un pequeño análisis a la semana, en una horita cortita, de lo que ha estado pasando en la agenda pública. Hoy me acompaña, como siempre, mi querido amigo Sebastián. ¿Cómo estáis, Seba? Hola Jaime, aquí estamos en una nueva semana de este podcast radial que es su número 21 de episodios. O sea, hemos transitado por harto tiempo con estas actividades que han pasado a nivel nacional, coyunturas, problemas que han ocurrido, pero aquí estamos nuevamente en una nueva edición. Acá estamos grabando este programita, este podcast. Para los que nos escuchan saben ya cuáles son los temas que hemos estado tratando. Pero hoy, esta semana en particular, se cumplieron varios episodios que tocan nuestra historia y que se traspasan de generación en generación. Y uno de los primeros temas que queríamos tocar esta semana tiene que ver justamente con eso, que es una nueva conmemoración o recuerdo histórico en realidad del 11 de septiembre, que en el mundo es una fecha importante, casi cabalística, donde, por ejemplo, se recuerda también lo que pasó en el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, un 11 de septiembre también. Pero a nosotros nos pega fuerte porque tiene que ver con esta ataque a la moneda, podríamos decir, o golpe de Estado llevado a cabo ese 11 de septiembre de 1973. Han pasado varios años ya, estamos a punto de cumplir casi 50 años desde este episodio de nuestra historia, y que también a nosotros nos toca un poco revisar qué es lo que pasó esta semana con eso. Hubieron algunas marchas en Santiago recordatorias, una en el Estadio Nacional y otra hacia el Cementerio General, para recordar a aquellas víctimas que hoy no están con nosotros, pues, Sebastián. Sí, efectivamente, a pesar de las restricciones de la sociedad civil que se está viviendo producto de la situación de pandemia y de cuarentena, a pesar de eso, igual se realizó la actividad y la marcha que todos los años se realiza, también con los problemas también que se generan en el interior del cementerio de Santiago, ya una imagen ya naturalizada, pero llega a ser bastante contradictoria ver represión en un lugar que tiene toda una carga simbólica de descanso de los deudos y de una ceremonia que obviamente va con las tradiciones más profundas de los seres humanos, que es despedir a los seres queridos. Y en este caso, seres humanos que vivieron la prisión política, la tortura, e incluso también algunos que no ha sido posible encontrar
parte de sus cuerpos, fragmentos, cosas así, por la violencia desatada por las fuerzas represivas del Estado. Eh, pero además también, aparte de eso, que ya se lleva 47 años conmemorando ese dolor dentro del país, de la nación, también se conmemoran también una buena cantidad de años, quizá Jaime me puede ayudar, pero el 11 de septiembre de 1980 también fue el plebiscito para aprobar la constitución del 80. 40 años, Constitución, 40 años, constitución que pasó por una comisión, que es la famosa comisión Ortúzar, comisión que empezó a funcionar días después de producido el golpe de Estado. Están todas las actas de las reuniones de la comisión, la cual se juntó lo más selecto y lo más granado del mundo académico, de los sectores de derecha. Estamos hablando de abogados, antropólogos, ingenieros comerciales, todo ese mundo se fue reuniendo sistemáticamente hasta producir una propuesta, la cual fue aceptada por la Junta Militar y posterior a ello se le hicieron algunas modificaciones y luego se dio el vamos al plebiscito de 1980, la cual fue bien cuestionado el proceso, producto de que no había un padrón electoral, padrón electoral. O sea, cualquier persona podía votar en el lugar que hubiese preferido. No existía la forma de corroborar efectivamente cuántas personas votaron. Y además que los votos blancos se sumaban a la opción sí. Entonces también generó también harto revuelo eso, y además que los partidos estaban proscritos, la oposición no pudo generar de alguna forma quizá alguna incidencia producto que estaban marginados, relegados y también directamente eh, investigados, con no había libertad, por decirlo así, no había libertades políticas para poder expresarse libremente, más bien todo lo contrario. Entonces eso le quitó mucha legitimidad al proceso, y lo otro también que no fue un proceso abierto de, de planificación de una nueva constitución, sino más bien desde el mundo más selecto de la academia. bueno, esa es la oportunidad que justamente ahora tenemos en estos días de poder ser partícipes de esta decisión, a ver si es que tenemos una nueva constitución o no. Pero justamente ese punto que tú tocáis, tiene que de alguna forma se democratiza una constitución impuesta. Es interesante que nosotros analicemos en estos momentos en que estamos haciendo como una reflexión de los ya tantos años que han pasado desde estos episodios, tanto el golpe militar como esta constitución que suena casi como te decía, un poco impuesta, democratizada a la fuerza, podríamos decir. Yo he escuchado por ahí personas que estuvieron en ese tiempo cercanos, que les tocó votar en ese plebiscito, que en realidad lo hacían sin ganas porque sabían que, o sea, existía la sensación en el aire de que la decisión final ya estaba tomada. Entonces, como que tu voto no valía mucho. Entonces, esa sensación es la que yo creo que ahora es el momento de que la gente se sienta empoderada y que en un momento democrático del país se puede hacer sentir a las autoridades que la voz de la gente, del ciudadano común y corriente pesa, y pesa mucho. Y es bueno hacer estos análisis históricos
como decías tú, Sebastián, es muy difícil lograr algún tipo de reconciliación completa en el país si todavía existen familias que no han podido encontrar algo tan básico como una pieza de un cuerpo, de un hijo, de un primo, de un sobrino, que está perdido, quién sabe, en esta larga tierra en la que nos toca vivir. Así es que yo creo que eso son heridas que no se van a cerrar nunca hasta que se encuentre o se genere justicia. Entonces, al final, el 11 de septiembre, como que siempre nos rebota en la cara, casi como el día de la marmota, como decía por ahí un escritor, en que el ciclo se vuelve a repetir y da vueltas y no se termina nunca. Y va a ser difícil construir para adelante si es que en ningún momento se soluciona esa parte, si existe un real compromiso de los involucrados en dar testimonio y, y poder cerrar esta herida. Pero bueno, ya. Bueno, como tú señalas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos han peleado por años por verdad y justicia. Es una deuda tremenda que todavía se mantiene en, en este estado de cosas, o esta cantidad de años que ha pasado desde ese hecho lamentable que fracturó la democracia en nuestro país. Y de verdad es bien difícil poder como construir una nueva sociedad con, con esos tremendos violaciones a los derechos humanos y todavía impunes la gran mayoría de ellos. Y bueno, también con las vacilaciones también del mundo político al muchas veces eh, liberar a ciertos militares condenados por violación a los derechos humanos, que son como hechos o eh, situaciones de apremio que no deberían pasar o caer en la categoría como de una situación de un preso común, porque obviamente es una cosa totalmente distinta, porque aquí estamos hablando de instituciones de nuestro país que participaron en ello, se, se cuadraron con una lógica de exterminio y podríamos catalogarlo muy similar a lo que se vivió en el proceso nazi, en la cual también pues, existe una maquinación para violentar a personas de otras nacionalidades y en la cual muchos de ellos, los presos que se lograron encontrar en distintos países que lograron arrancar de, de Alemania, a pesar de que tuvieran 90, 98 años, de todas formas fueron a la cárcel producto de las violaciones sistemáticas de un sistema de terror. Y en este caso, en nuestro país hemos visto en algunos perdonazos, alguna eh, eh, desde, desde el presidente justamente este año ha sido liberados ciertos presos con esa categoría. Entonces, todavía en nuestro país no se logra tener real conciencia de qué cosas no son perdonables para aquellos agentes que cometieron esos actos horrendos y en la cual no debería existir un, una medida en la cual pueda cumplir su pena en su hogar, producto de lo que, bueno, ya he comentado, de actos que rayan en la barbarie, prácticamente. Sí, pues, pero bueno, yo creo que ya este 11 de septiembre, a pesar de que han pasado varios años ya, y yo creo que eso se siente en el cuerpo, a pesar, como te digo, de este tema del COVID-19,
Finalmente se pensaba que podría haber sido mucho más caldeado este 11 de septiembre por el que estamos a puertas de, ¿cierto?, de la votación del nuevo plebiscito. Finalmente no fue así, hubieron algunas intervenciones en el Estadio Nacional, como decía en un principio, y en el Cementerio General con la famosa romería. Algunos partidos políticos que hicieron una ofrenda de flores afuera de la estatua de Salvador Allende que se encuentra ahí en La Moneda, ¿cierto? Afuera. Eh, y también algunos partidos, o sea, no sé si partidos, en realidad un pequeño movimiento de personas que se fueron a poner ahí en la escuela militar con una foto de Pinochet. Seba, vamos a seguir avanzando, pero antes nos vamos a tener que ir a una pequeña pausa musical y luego vamos a seguir conversando en tu podcast radial que es La Esquina del 6. Vamos a la música y luego volvemos. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial. Y ustedes saben que están escuchando aquí el podcast radial La Esquina del 6 y que nos pueden estar siguiendo por nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, La Esquina del 6. Ustedes saben que siempre les pedimos que por favor lo compartan, que le den un me gusta porque nos ayuda mucho a avanzar en este proyecto. Oye, Seba, aparte de esto que ya estábamos conversando del 11 de septiembre, esta semana ha habido un tema que no deja de llamar la atención y que realmente es preocupante, que tiene que ver una pugna, digamos, entre diferentes instituciones del país, organismos del Estado, como por ejemplo estos cuestionamientos que han habido desde parte desde el presidente o su grupo, el ministro del Interior, con respecto a las acusaciones que han tenido por parte de la Contraloría a Carabineros, por ejemplo, o por parte de esta demanda civil que interpuso el alcalde Jaude contra el mismo presidente y el exministro de Salud por las víctimas asociadas al COVID-19 en Recoleta. Incluso también este discurso también del gobierno diciendo como que con estas pugnas constantes entre ir y venir, digamos, de acusaciones constitucionales con el Congreso. Hemos visto esta pugna entre diferentes instituciones y que realmente a veces llega a generar la sensación de que es bien peligroso, de que se desestabiliza aún más el Estado. O sea,
Eh, a mí, o sea, mi interpretación, Jaime, es que los consensos al interior de la institucionalidad chilena, estamos hablando de esta gran estructura eh, del Estado que vendría siendo esta, esta hebra prima que podría ser la constitución chilena, ya está siendo como agua por todos lados, ya es mucho más evidente que incluso antes, de que ya los consensos sobre la hoja de ruta y sobre los derechos básicos y sobre una multiplicidad de artículos que la contienen ya está haciendo fractura, y es claro ver cómo se anteponen de alguna forma intereses, incluso que pueden ser hasta un poco personales también, producto también de quizá algunas visiones que tienen algunas personas con cierto grado de poder en la institucionalidad chilena, y que no permite generar gobernabilidad. Si el tema acá, el tema yo creo que más complejo de tratar es cómo se genera gobernabilidad hoy en Chile, hoy en día en Chile, en la cual prácticamente no hay nada que nos una, efectivamente, así como, claro, podríamos decir la bandera, pero también hemos visto cómo ha salido a la calle la bandera mapuche con fuerza, o las banderas de los pueblos del norte. Entonces como que ya no, hay mucha evidencia de que los consensos o la unidad de nuestra nación está haciendo agua por varios lados. Entonces, en ese sentido, se necesita generar nuevos consensos en esta nueva realidad. Y las instituciones en este sentido tampoco escapan a eso, porque de alguna forma hemos visto cómo incluso el juez, como el Ministerio de Justicia, hemos visto también cómo ha sido interpelado por distintos lados, y supuestamente que un poder independiente, un poder que no se le podría achacar como intervencionismo, pero ya estamos viendo obviamente cómo se trasluce o se evidencia, se comenta las veces que ha sido favorable para un cierto sector y para otro una mano bastante dura. Lo que se busca, yo creo, como mínimo, como idea mínima, primaria, es una igualdad ante la ley. O sea, eso debería existir, y no para ciertos sectores exista cierta mano, y para otros una represión brutal. Esos consensos son los que ya estarían fraccionados, y quizás, como tú lo señalaste en el programa anterior, va a ser la costumbre de aquí en adelante el hecho de que veamos o vivenciemos cada vez más este tipo de dilemas, y también veamos también cómo ya se empiezan a tocar ciertas propuestas de fondo con respecto a lo que vendría siendo la nueva constitución y la nueva forma de gobernar en este país, que hoy día en la tercera comento de que el presidente plantea 10 puntos esenciales para la nueva constitución. Ahora yo no sé con qué moral el presidente puede plantearse desde ese escenario a tirar propuestas, siendo que costó un mundo, costó que de alguna forma le diera una salida política en noviembre del 2019. Prácticamente él ocupó una posición secundaria, no fue él quien genera esta propuesta de dar paso a un plebiscito constitucional. Más bien él firma los decretos, pero no es el gran gestor. Entonces,
vemos también ahí un aprovechamiento quizás de posicionarse bien, producto de una baja sostenida de su popularidad, pero vemos que hay un mar de problemas en la institucionalidad, el producto de que ya cumplió un ciclo. Justamente, pues ya, de hecho, ya se cumplió un siglo, pero el ciclo más grande tiene que ver con lo que tú decías antes, ¿no? Con el vencimiento de la Constitución del 80. Ese ciclo más grande ya se está terminando y estamos empezando un ciclo nuevo. Es que llega a ser paradigmático que estemos comenzando un ciclo nuevo desde lo anual, digamos, desde que estamos comenzando ya, bueno, que empezó el año 2000, ¿cierto? Pero llega a ser paradigmático que en Chile la historia se vuelva a repetir cada 100 años. Ver, no sé, pues, la constitución del 25, por ejemplo, y que ahora justamente en 2021 capacito que tengamos una constitución del 22, por decir alguna locura. Pero, pero es como esa repetición de ciclos que se acaban y vuelven a comenzar, que son más grandes que el mismo periodo del presidente de la República, que al final su incidencia yo creo que va a ser bastante poca y tal vez pase a la historia como el que estaba en el momento de este trámite de la Constitución, pero quizás ni siquiera sea a él como pretendían en un momento algunos desde su movimiento que le ponga la firma. Claro, y igual amarrándome un poco de tus palabras, en ese sentido, lo- nuestra gobernabilidad o nuestras instituciones han vivido procesos, coyunturas políticas bien complejas en todo el siglo XX. O sea, bueno, en el siglo XX hemos tenido dos constituciones, la que tú nombras del 25 y luego la constitución de 1980. La del 25 entró en crisis, eh, ya bien entrado en los años 60, ya empezó a vivir un proceso también, los consensos empezaron a flaquear. Y en estos momentos estamos viviendo una situación similar. Ahora, eh, no, nuestra, nuestra, nuestros políticos también y nuestra sociedad civil también no ha sido capaz de generar una constitución que le dé estabilidad a largo plazo, a esta nación, porque también en su génesis o en su momento de independencia también han habido grandes deudas en esos procesos, o sea, la no incorporación de las naciones de pueblos originarios que existen en el país. Yo creo que ha sido un error que se arrastra desde ese tiempo y que se espera, yo me imagino, por la gente que tomó las decisiones en ese momento, que muchas veces era gente bien posicionada, de que como que todo se va a licuar y que todos vamos a llegar a ser chilenos, por decirlo así, pero hemos visto cómo en 200 años aún se mantiene la identidad y la fuerza del pueblo mapuche indómito, y en la cual el Estado chileno no se ha sentado en ningún momento a dialogar, a parlamentar. Incluso fue mucho más fácil hacerlo con los españoles. Estamos hablando de un proceso de conquista inclusive, eh, y en la cual el Estado chileno no se abre por ningún motivo. Entonces, eso, a pesar de que puede parecer algo como muy falaz, que no tuviera tanta trascendencia, porque la chilenidad se lo ha comido todo, pero obviamente que hay cosas como subterráneos, movimientos subterráneos que no son tan visibles. Entonces, claro, cuando, cuando, eh, cuando se asienta la Constitución de los 80 y cuando se termina de alguna forma con un plebiscito la continuidad de Pinochet o no en el poder, y entramos en la democracia, esa constitución fallida, esa constitución neoliberal,
esta constitución que garantizaba el derecho de propiedad por sobre otros, ese mismo componente legal fue el que las comunidades mapuche en los años 90 rechazaron. O sea, recordemos la central Ralco, todo lo que costó la concertación, llevar adelante ese proyecto con ciertas comunidades bien pequeñas que se oponían a la generación de estas grandes centrales en lugares que son tradicionales de los pueblos nativos mapuches. O sea, y ahí de alguna forma se da una situación en la cual el no reconocimiento y la hegemonización como de solamente un pueblo y no entender de que tú estás en territorio que de alguna forma, no sé, pues, ha sido tradicionalmente ocupada por estas comunidades, trasciende muchas veces al Estado chileno. O sea, son temas más complejos, naciones que llevan más tiempo en estos territorios y en la cual tú no lo vas a solucionar simplemente con generar una constitución entre cuatro paredes y con intelectuales heterosexuales, por decirlo así, blancos en el centro del país. Tiene que ser un proceso mucho más abierto y es el problema que se ha generado. No ha habido una apertura, siempre ha primado de alguna forma la centralidad y ciertos grupos que han influido para que tengamos constituciones fallidas. Y si en esta pasada vuelve a pasar lo mismo, o sea, vamos a continuar eternamente relegando a las comunidades de los pueblos centrales a categorías terciarias, por decirlo así, o categorías muy desfavorables frente a otros sectores. Hay países que han logrado consensuar acuerdos, o sea, se nombra muchas veces a Nueva Zelanda como un ejemplo. Yo creo que en este caso hay que, por primera vez, el Estado chileno tiene que reconocer ciertas situaciones, errores y abrir un proceso también un proceso para investigar todas las causas que se han cometido en la Araucanía y también un proceso de reposición de tierras también, y entendiendo que hay latifundistas también, la cual va a tener que llegar a negociaciones con ellos con respecto a las tierras que fueron eh, que han sido requisadas en su momento y parceladas de las comunidades al sur de este país. Oye, ahí, bueno, hay dos cosas que quiero rescatar de lo que tú conversabas. Una tiene que ver con que eh, creo que en general, en el tema histórico de las constituciones de Chile, encuentro que no existe una complicación en realidad con la salida, cómo le damos salida a las crisis políticas. Y yo creo que ese es un punto fundamental a considerar ahora cuando se redacte esta nueva constitución, en la cual estamos muchos esperanzados, de que se encuentra definitivamente una solución, una buena solución a las crisis políticas. Algunos hablan de algo más parlamentarista o qué sé yo. Existen varias ideas dando vueltas por ahí. Lo vamos a poner en palabras simples. ¿En qué pasa cuando te encuentras con una crisis completa de las instituciones del Estado? ¿Cuál es la salida que le damos? Hay países que, lo voy a decir con palabras coloquiales, la hacen corta, como por ejemplo Perú, que en este corto plazo ha tenido varios presidentes que han sido literalmente destituidos y donde se llega a un consenso en el Congreso y se elige uno nuevo. A muchos les parece eso como desordenado, como, pucha, es como que prácticamente el país no tuviera, no fuera serio, no fuera un país serio por estar cambiando de presidente a cada momento, y yo lo encuentro profundamente democrático. O sea, si yo que tengo una figura la cual concentra el poder, digamos, como pasa ahora en Chile, que es un régimen presidencialista, si veo que eso se está haciendo mal, o la sensación, o la mayoría de los que viven en este país
consideran que lo que se está haciendo está mal y estamos hablando de una crisis profunda de la institucionalidad, no estamos hablando de el día de mañana porque le subieron 10 pesos al pan, alguien se va a ir y va a querer cambiar al presidente. No, estamos hablando de una crisis muy profunda de la institucionalidad, algo muy similar a lo que pasó el 18 de octubre, por ejemplo. ¿Cómo le encontramos una salida rápida, buena a este tipo de crisis? Y yo creo que así como lo dices tú con el tema de las comunidades autóctonas, ¿cierto?, del país, que uno mira ejemplos de países extranjeros, para este tipo de salidas a la crisis, deberíamos encontrar una fórmula que sea más interesante, más abordable y más rápida al final, directa, creo yo. Y disculpa, y lo otro que tiene que ver ya con el tema del pueblo mapuche, no solo el pueblo mapuche, ya hay que decirlo. Tenemos pueblos que son originarios, que hace años que están en pugna con el Estado para ser reconocidos. No voy a dar un nombre, pero hace poco salió un pueblo que fue reconocido, tú me puedes ayudar con eso a lo mejor, que fue reconocido después de muchos años. El pueblo chango. Claro, por ejemplo. Eh, También tienen lo que ha pasado ya por varios años y que últimamente, estos últimos 2, 3, 4 años, que lo que pasa en la isla de Pascua, por ejemplo, que incluso se habló de hacer un plebiscito interior en la isla para unirse ellos a Oceanía, digamos, a un país de Oceanía y no dejar de pertenecer a Chile. Entonces, esos temas son temas que hay que tratar sí o sí en la nueva constitución. ¿Cómo abordamos los requerimientos de estos pueblos, sus necesidades, pensando en sus culturas propias? Porque en lo culturalmente chileno, que no sé si existe algo como eso, pero en lo culturalmente chileno, no podemos estar desde nuestro lado de la vereda mirando a las personas que tienen una cultura muy diferente a la nuestra y que miran y tienen una visión de mundo muy diferente. Hay que tratar de entenderlo y generarles los espacios necesarios para que puedan intervenir también con sus ideas que son ricas también. Oye, Seba, vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando, ¿ya? Así que vamos a hacer. Acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial. Ustedes están escuchando a la esquina del 6, este podcast radial que hacemos por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián.
Y nada, pues esta semana también supimos acerca de este traspié que tuvo el desarrollo de la vacuna de Oxford, esta vacuna que se está desarrollando de vuelta para lo que vendría siendo generar una inmunidad contra el COVID-19. Es una vacuna que hay que decir que era la que estaba como más probada y más aceptada en el mundo científico, y una de las vacunas que había generado más expectativa a nivel mundial, y que se pretendía que a finales de este año o principios del próximo año tuviéramos algunos resultados interesantes. Lamentablemente hubo un traspié porque se generó un efecto secundario en uno de estas personas que la estaba probando, y que, bueno, prácticamente se derrumbó el mercado en algún minuto. Fue un efecto así en cadena por esta noticia, y las acciones de la farmacéutica que es AstraZeneca, que estaba en convenio, digamos, con la Universidad de Oxford en este desarrollo, se fueron a pique. Pero rápidamente, por ejemplo, ayer se hablaba de que las pruebas iban a continuar. ¿Qué te parece, Sebastián? Eh, Nada, pues la situación compleja que es generar una vacuna para este virus SARS-CoV-2, y en la cual hemos visto también una campaña comunicacional muy fuerte por quienes son aquellos organizaciones y países también que cuentan con la vacuna para este virus. Y lo complejo también que es generar una vacuna y en la cual nuestro país ni siquiera tiene los laboratorios para poder quizás pensar en algo similar. Y esto cae y recae en las naciones que siempre se han caracterizado por tener una fuerte producción al interior de sus países y en la cual nosotros somos meramente espectadores y no tenemos ninguna relevancia con respecto a eso. Con lo que respecta a, a la Universidad de Oxford, quienes estaban impulsando eh, esta vacuna y que no son los fabricantes de bicicleta, aunque por ahí salieron varios memes que la achacaban a que se dedicaran solamente a hacer bicicleta. Eh, es complejo la generación de la vacuna porque también se afecta muchas veces en estas etapas de prueba a, a poblaciones que quizá en su mayoría responden bien en una primera etapa, pero cuando hay enfermos crónicos o otras complicaciones también, personas que puedan estar tomando otros medicamentos, se puede generar también ciertos problemas en la vacuna y ahí habría que estar un poquito pie atrás y volver a generar nuevas pruebas y nuevos estudios para ver si es factible o no masificar a ese nivel una vacuna. Yo no sé en qué estará el proceso de la vacuna de Rusia, la que tanto promovió Putin y que incluso llegó a vacunar a su propia hija en un acto de confianza y de arrojo digna de un agente de espionaje como el presidente o líder de alguna forma Putin en Rusia. Lo otro también que es complejo también de abordar es la producción en masa cuando se llega a tener esta vacuna. Eh, Se ve bien difícil un poco que el 2021 sea el año de la puesta en marcha de la fabricación de esta vacuna. Al parecer estaríamos asistiendo a nuevas pruebas durante el 2021 y quizá ya en el 2022, si es que todo es factible y todo es positivo, llegar a fabricar a escala mundial esta vacuna, en la cual nuestro país quizás necesite 10 millones de vacunas
pero no es nada en comparación a los 7.000 millones que se tendrían que fabricar a escala industrial y también con las complicaciones mismas de las relaciones comerciales producto de la vacuna. O sea, es posible de que nuestro país esté en la cola 1 millón quizás, para compararlo un poco con lo que se vivió en las colas de la FP, estaríamos en la cola también asistiendo de distintos países y naciones. Entonces no sé en qué puesto caeríamos nosotros, o sea, siendo un país pequeño en comparación a otros, y en la cual vemos como grandes países han comprado partidas completas de algunos medicamentos. O sea, Estados Unidos compró una partida completa de un medicamento por todo un año inclusive. Entonces, se hace complejo eso, pues vamos a tener que, en virtud y entendiendo y comprendiendo esas complicaciones, vamos a tener que acostumbrarnos a este nuevo escenario por un largo tiempo, y entendiendo también que hay sectores que no han podido eh, reactivar sus funciones. Hablo exclusivamente en este caso de la escuela, y en la cual también el ministerio se ha empeñado en volver a clases presenciales, y con no mucha claridad comunicacionalmente de cómo se debería abordar esto. O sea, no ha habido una claridad con respecto a la entrada de los alumnos, si va a ser a la misma hora que toda la gente que entra a su trabajo, como a las 8 de la mañana. Ahí sería como complicado. Entonces, todos esos nudos que parecen quizá no tan relevantes, sí son relevantes porque generan complicaciones. Entonces, no ha habido un nuevo ordenamiento en la cual se pueda dar una propuesta maciza y concisa. Y ahí están los resquemores tanto de padres, apoderados, y también de los propios docentes. Eh, y, al, y también yo creo que no me equivoco, que es muy posible que se ponga en duda el inicio de clase el 2021 si seguimos en este mismo escenario, empeñados en volver a como dé lugar, pero estamos hablando que tenemos que volver en un plan nacional, y con acuerdos de ambas partes. O sea, tanto los gremios de los docentes, los trabajadores de la educación, tanto las corporaciones, tanto las agrupaciones de apoderados. Eso tienen que ir como dialogando, y no se ve de alguna forma un diálogo muy fructífero por ese lado. Más bien hemos visto la torpeza y la obsecuencia y la idea de volver a como dé lugar, eh, por parte del ministro, y de una manera bastante comunicacionalmente bastante torpe, bastante errónea, yendo contrapelo del sentido común de las personas, en general. Yo creo que las familias tienen el temor y el miedo, como son niños y niñas, e incluso adolescentes, de que sus propios estudiantes cometan errores de sacarse la mascarilla y poderse contagiar en la escuela y volver con el virus, porque obviamente son niños y niñas. Muchas veces los cuidados no son lo óptimos por parte de ellos, porque están en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Sí, de hecho eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia chilena, ¿cierto? Porque hay que decir que hasta nosotros mismos como adultos nos ha costado acostumbrarnos al uso de la mascarilla, al uso del alcohol gel en la calle, a lavarte las manos cada cierto tiempo, traspasarle esa responsabilidad a nuestros hijos. Chuta, igual es complejo porque, como te digo, no está en nuestra idiosincrasia, como podría estar, por ejemplo, en los países asiáticos, que llevan ya un buen tiempo tienen esa cultura de la protección personal. Oye, eso Y, de la vacuna rusa, eh, te quería decir que se llama Sputnik 5. Y es casi como
en clave de Guerra Fría. Un llamado desafío a los estadounidenses, ¿no? Para quienes no sepan qué es el Sputnik 5, fue en esta competencia que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos en su momento por poner al primer hombre en el espacio. Eh, de repente se vieron con un satélite ruso buscando su país, y era este famoso Sputnik 5. Este es como un llamado hacia un desafío, ¿ah? Es decir, como nosotros vamos a llegar primero. Claro, en pura clave de Guerra Fría. Sí, pues hay una pugna obviamente por por nuevos consensos económicos a nivel mundial. Entonces, la fabricación de una vacuna frente a este virus mundial, esta pandemia, claro que te posiciona. Po. Oye, y lo Tú, otro, decirte que ya tú preguntáis cómo está el tema de la Sputnik 5. Los rusos ya están haciendo, ayer salió que ya iban a empezar a hacer una distribución piloto de su vacuna en ciertas regiones del país. O sea, que ya la van a empezar a colocar como que ya el desarrollo está como terminado, y lo que están piloteando es cómo va a ser la distribución. oye, me señalaste en algún momento bueno, las conductas de los asiáticos, de los países, Corea del Sur u otros países, y efectivamente ellos han pasado varios virus que se demoraron en llegar acá a nuestro país. Quizás no tenían la rapidez de contagio de este virus, pero ellos ya habían vivido varios, de hecho la porcina, la H1N1, varios virus que hicieron modificar o cambiar la producción del país, la forma como se impartían las clases. Acá en nuestro país, llegar a pensar a tener clases virtuales, claro, vemos un proceso como de conectividad bien profundo y grande, y quizás a nivel comercial bastante pujante por todas las empresas de telecomunicaciones que existen, pero existe una realidad en la cual los estudiantes no tienen conectividad, o sea, dependen del celular que pueda tener el papá o la mamá para conectarse, y sobre todo a la hora que llegan del trabajo, llegan de cumplir sus funciones, pero aparatos que puedan tener los estudiantes no lo hay, o sea, y aparte que la conectividad, si estamos en esta nueva realidad, o sea, el Ministerio de Educación debería buscar los mecanismos para asegurarle la conectividad a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, eh, ahí estamos bastante mal, y hay una gran brecha de conectividad en gran parte de los estudiantes de este país. Sí, pues bueno, algo de esto conversábamos la otra vez con un invitado, ¿te acuerdas? Con el dirigente de Sename, ¿cierto? El dirigente de trabajadores del Sename, que nos contaba un poco también que existía esa brecha tecnológica al final, que es cuando tú, claro, puedes tener las mejores intenciones y el mejor programa para desarrollar en cuanto a lo educativo, pero si no tienes las herramientas necesarias para tener esta interconexión con tu alumno, es muy difícil que lo puedan lograr. Oye, Seba, bueno, ya decirle a todos que estamos llegando al final del programa, se nos pasó rapidito. Íbamos a hablar un tema que se nos quedó en el tintero, pero de repente la próxima semana lo vamos a tener que tocar en cuanto a sus resultados, más que en el fondo, que tiene que ver con el plan este Fondéate en Casa y el 18 de septiembre que se viene ya la próxima semana, y que en algunas voces han salido a decir que existen muchas probabilidades de un aumento del contagio exponencial. De hecho, ya se habla de que estamos superando los 2.000 casos de contagio diario otra vez, y eso que estamos a días de que comience esta celebración nacional. Y
y que existe esta gran preocupación y que chuta, incluso hasta el mismo ministro de Salud, París, digamos, se generó un enredo comunicacional ahí con este plan donde no mucha gente entendió cuánta gente puede estar en su casa, cuántos invitados puede tener. Seguimos con esos problemas comunicacionales, Jaime. No, No cambia. no cambia y también se trasluce y se evidencia algo que quizá ha sido todo una constante desde el inicio de todo esto, que quién toma las decisiones en materia sanitaria. ¿Quiénes son realmente los que están ahí cuadrando cómo se lleva adelante este enfrentamiento de esta pandemia? Y vemos que el ministro París, obviamente que no es la persona que ha estado liderando este proceso, más bien vemos cómo la balanza se inclina para el sector económico, y el problema se arrastra, y el problema es eso, o sea, si mantenemos la dinámica económica activa, obviamente que el virus se va a mantener, o sea, y medidas tan radicales como la que aplicaron en Nueva Zelanda, enfrentando este virus, deberían ser la, lo correcto, entendiendo de que no queremos ver a más personas sufriendo por el contagio de este virus. Y, es lamentable la estrategia que se ha seguido y vemos ya bastante ya naturalizado cómo ya hemos pasado sobre los 15.000 muertos producto del contagio del COVID o asociados a él. Entonces, esto le va a pasar la cuenta y espero que le pase la cuenta a, a, por los claros errores políticos en el enfrentamiento de esta pandemia. Bueno, de hecho, esta semana, como le digo, vamos a ver qué pasa con este famoso plan Fondéate en tu casa y qué resultados tiene. Esta semana también se ha hablado mucho del coscorrón que le pegaron al intendente regional porque las cifras no han bajado, al revés, han estado subiendo exponencialmente acá en la zona de la quinta región. Y se habla acerca de estos famosos cordones sanitarios que en realidad como han probado ser bien poco efectivos y que echa la ley, echa la trampa, y ya se han encontrado varios juegos para de alguna manera hacer poco efectivos estos cordones sanitarios con los famosos permisos estos que tú solicitas en las comisarías virtuales. Pero ya, como te digo, los resultados los vamos a ver dentro de estas próximas semanas con las cifras que hay que estar bien atentos que nos van a entregar, que ya pasaron de ser todos los días de la semana a ser solo un par y bueno, ya, qué decir, pues ya lo hemos conversado muchas veces en este programa, que este tipo de medidas que suenan a tan erróneas. Ya pues Sebastián, nos estamos despidiendo. Ha sido un placer compartir contigo, pero se acaba esta versión de la esquina del 6 y nos vamos a estar viendo la próxima semana, que ya vendría siendo la semana del 18 de septiembre. Ya pues Jaime, también me despido de toda la gente que nos escucha, nos pone oreja, y además también mandar un saludo a Luis Merelo Castillo, que está celebrando 20 años de su programa en Radio Extremo. Así que nada, todo un reconocimiento para él por la constancia de mantener un programa folclórico por 20 años, una cosa nada de fácil, sobre todo si pensamos que es de la autogestión. Me uno a tu saludo, pues, y sobre todo siempre va el agradecimiento por acoger este podcast en la radio, en la radio Extremo. Así que un gran saludo a Luis Merelo. Y nada, pues, nos estamos viendo la próxima semana acá en un nuevo episodio de La Esquina del 6. Chao, chao a todos. Chao, chao. Chao Jaime.